El Ministerio de Salud asegura que se aplica cerco epidemiológico para evitar que la variante Omicron se extienda en el país. Ruptura en Pachacutic. 9 asambleístas se alejan de la coordinación de esa organización y responderán directamente a la CONAIE. Abogado defensor del general de policía Víctor Arauz asegura que no existen pruebas en su contra que lo vinculen a narcogenerales. Golpe al narcotráfico. Decomisan casi 3 toneladas de cocaína en un populoso sector de Guayaquil. El alcaloide está valorado en $228 millones en Europa. 2 trabajadores de la empresa de agua potable de Quito murieron cuando destapaban un ducto de captación de aguas lluvias. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dio detalles del primer caso confirmado de la variante Omicron en Ecuador. Señaló que se hicieron los cercos epidemiológicos necesarios, además de un seguimiento a los pasajeros que llegaron con el paciente. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, buenas tardes. La ministra acudió esta mañana a la asamblea donde compareció y confirmó un incremento de casos luego del feriado de noviembre. Patricio Díaz nos cuenta más detalles. La ministra Jimena Garzón acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea, precisamente para informar sobre el trabajo realizado en la lucha contra el COVID. Ahí dio detalles del primer caso de Omicron identificado en el país. Una persona de agrocalidad que viajó en noviembre a Sudáfrica y regresó al país el 10 de diciembre. Se embarcó, dice, con prueba PCR negativa y las 2 dosis de vacuna. Directivos de agrocalidad pidieron que permitan a sus 3 ingenieros regresar al país. Como sabíamos que tenían riesgo, nosotros ya habíamos planificado que el retorno sea directamente a aislamiento preventivo obligatorio. Y en el vuelo Panamá-Quito, uno de los ingenieros empieza con síntomas. En el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, se confirmó que se trataba de la variante Omicron. La ministra señala que se hicieron los cercos epidemiológicos y también se hace seguimiento a los pasajeros del vuelo en el que llegó. Nosotros empezamos a monitorear y hacer vigilancia epidemiológica activa a los pasajeros 4 filas delante del pasajero que resultó contagiado y 4 filas atrás. Al momento tenemos igual vigilados a los 150 pasajeros. No han presentado ni síntomas ni han sido positivos tampoco en PCR. Y señala que el caso está controlado. Aunque recuerda que todavía se realizan estudios sobre esta variante, la ministra señala algunos datos. Al parecer no es una variante que es muy agresiva exactamente, pero sí altamente contagiosa. Reconoció un incremento de casos debido al feriado de noviembre. Por eso reiteró las medidas dispuestas por el COE para evitar un posible agravamiento por las fiestas navideñas y de fin de año. Y ante la detección de la variante Omicron en el país, los médicos hacen algunos pedidos, sobre todo considerando que es la variante más contagiosa, lo que podría volver a saturar los hospitales. Carla Delgado conversó con 2 especialistas y nos tiene detalles. Sí, Omicron está en Ecuador y trae preocupación a los especialistas. ¿Por qué? Si una persona se contagia con esta nueva variación del virus, enferma a 20 más, convirtiéndola en la variante más transmisible. De lo que tenemos información al momento no es más agresiva, por lo tanto no hay mayor preocupación en ese sentido. Sin embargo, al tener mayor transmisibilidad, el riesgo de que
existan más pacientes que necesiten hospitalización, cuidados intensivos, se incrementa. Por ello creen que se debe volver a considerar medidas que ya habían sido olvidadas. El virus es transmisión respiratoria absoluta y la mejor forma de prevenir la transmisión respiratoria, las gotas y las microgotas, es mascarilla. Se podría recomendar que utilicen doble mascarilla porque recuerda que eso ya demostró ser más efectivo que una sola mascarilla. Pero también exigen más rigor en el control a las autoridades, considerando que transitamos del mes más festivo del año. Evitar, porque el otro año tuvimos muchísima gente que se infectó en las reuniones navideñas y de fin de año y de eso derivó el colapso del sistema sanitario a finales de enero. Entonces ya tenemos un poco de experiencia en esto, ¿no? Asegura que la llegada de esta variante incluso ha hecho que países europeos adelanten la colocación de la tercera dosis. Aquí lo que recomiendan es que se incentive aún más la inoculación, sobre todo en zonas lejanas, porque solo contadas provincias llegan al 80% de población inmunizada. Se mantienen las fechas previstas para el retorno obligatorio a clases presenciales pese a la llegada de Omicron al país. Fabiola Santana informa que el Ministerio de Educación autorizó la presencialidad voluntaria con el 100% de aforo en planteles con planes aprobados y con el 85% de los alumnos vacunados. Los anuncios los hizo la ministra de Educación. Se mantiene el regreso presencial obligatorio a clases el 7 de febrero para el régimen Sierra y Amazonía y el 3 de mayo para Costa y Galápagos. Esto, por supuesto, al igual que todas las medidas que adopta el COE nacional, se revisan cada 15 días y podrían modificarse, pero por ahora se mantienen estas fechas como prevención a la variante Omicron y que ya contamos con mayor información sobre esta variante y sabemos que responde bien a las vacunas. Dispuso a los planteles con plan de continuidad educativa aprobados que a partir del 10 de enero deberán recibir a alumnos de todos los niveles 5 días a la semana. Ya no podrá haber una institución educativa que tenga un PICE aprobado solamente para un grado o un curso, pero continuarán respetando el aforo de 2.25 metros cuadrados. Podrán dividir la jornada en dos, de mínimo 3 horas de trabajo presencial. Estas mismas instituciones podrán retornar a la presencialidad voluntaria con el 100% de aforo, siempre que tengan al 85% o más de sus estudiantes vacunados con 2 dosis. Sobre esto opinó el exministro de Educación Milton Luna. El escenario, en realidad, es jugar con el sistema híbrido tendiendo más hacia lo presencial. Actualmente, el 70% de las instituciones cuentan con permiso de uso progresivo de sus instalaciones, es decir, 11.380 planteles con 1.2 millones de estudiantes que asisten de forma presencial, o sea, 1 de 4 alumnos. En otros temas, división en el bloque Pachacutic de la Asamblea. 9 parlamentarios, incluyendo a Luis Macas y Fernando Cabascango, se alejan de la coordinación de esa organización y dicen que responderán directamente a la CONAIE. El coordinador de Pachacutic, Rafael Lucero, asegura que los parlamentarios en rebeldía tienen su propia agenda con fines electorales, ya que la CONAIE se ha convertido en un actor político. Esta tarde, el general Víctor Arauz acudirá a la Embajada de Estados Unidos tras las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick sobre la presencia de narcogenerales en la fuerza pública. Su abogado señala que no tiene vinculación alguna, como nos cuenta Paul Romero. De Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de narcogenerales en la fuerza pública, origina más reacciones. Diego Chimbo, abogado del general Víctor Arauz, citado para esta tarde a la Embajada de Estados Unidos, rechazó una presunta vinculación. Víctor Arauz jamás en su vida ha trabajado en antinarcóticos, trabajaba en la Policía Judicial y en la DINASED, no va a haberse involucrado en los narcogenerales. De llegar a pasar ese evento, pues exigiríamos las pruebas para desmontarlas, porque serían montadas, y eso lo estoy diciendo expresamente. Según el embajador estadounidense, su gobierno retiró las visas de los generales que estarían involucrados con el narcotráfico. Chimbo atribuye a una supuesta persecución por la denuncia presentada en contra de la comandante de la policía Tania Varela de irregularidades en el fallido ascenso de Arauz, proceso en el que una jueza ordenó su restitución. Además, presentaron una nueva denuncia en contra de la comandante. Bueno, el audio es claro y pues
se puede evidenciar que aparentemente es la voz de la comandante general en la que menciona que a Arauz hay que meterle preso. Hasta el momento la comandancia de la policía no se ha pronunciado. El que publicó su apoyo al general Arauz fue el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, a través de su cuenta de Twitter. Si tiene la verdad, siga firme y prevalecerá. Yo no tengo duda de nuestra victoria final y de cómo todos nuestros perseguidores irán al basurero de la historia. Serían 4 oficiales de la policía los que estarían involucrados en la lista de narcogenerales. Tras la acusación de la embajada americana, la comandancia de policía convocó a una rueda de prensa para dar a conocer detalles y su respuesta. Francisco Garcés está en la entidad, en el alto mando policial. Francisco, ¿cuál es la posición de las máximas autoridades policiales? Sí, Tania, amigos, buenas tardes. Aquí en la comandancia de la policía en el centro norte de la capital de la República ya hubo las primeras reacciones al anuncio del embajador estadounidense de la posibilidad de que existan narcogenerales. La comandante de la policía, Tania Varela, rodeada de varios de los generales de la institución y justamente en la sala de generales de este organismo hizo un pronunciamiento, un corto pronunciamiento. Dijo en varios términos, existe preocupación en la policía por el anuncio, pidió que la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y la UAFE intervengan en este tema y que se investigue a todos los generales, y para eso anunció que todos ellos han firmado documentos específicamente pidiendo esa investigación y exhortó a los 4 generales que pugnan declaraciones de la comandante de la Policía Nacional. Estamos solicitando a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero UAFE y la Superintendencia de Bancos realicen los exámenes o auditorías que sean necesarios de nuestras cuentas bancarias y bienes. Sugerimos que los 4 señores generales que han solicitado su reincorporación procedan de la misma forma como nosotros lo estamos haciendo. La comandante de la policía mostró documentos que avalarían también que todos los comandantes que se presentaron con ella tendrían sus pasaportes y sus visas a Estados Unidos vigentes. Esto es lo que ha sucedido hace pocos minutos aquí en la Comandancia General de la Policía. Seguimos desde estudios con más información. Buenas tardes. Continuamos con más información. Jubilados del país protagonizaron un nuevo plantón en Quito. Afirman que de no ser escuchados, las medidas se extremarían y no descartan ir a una huelga de hambre. Rafaela Hermida nos informa que fueron recibidos por un delegado del Ministerio de Finanzas. ¡Se siente! ¡Jubilados están presentes! Los reclamos continúan. Llegaron desde distintas provincias y elevan sus voces debilitadas por la edad para exigir sus derechos en vida. ¡De muertos ya para qué! ¡Ay, todos ya han de robar! Pero ahora advierten con medidas extremas de no ser escuchados. Ahora Esperando por su pago, la muerte les sorprendió. Otros están en sus hogares en silla de ruedas porque no tienen para comprar la medicina. Los incentivos en algunos casos llevan desde el 2008 impagos. La deuda que el Estado mantiene, según los jubilados, asciende a $800 millones. Cerca de 17,000 maestros siguen pendientes de pago. Se espera 3,000 más para el próximo año. Es decir, que de los 800 millones que adeudan, va a pasar de los 1.000 millones. Según el gobierno, 50 millones se pagarán en 2022, monto que está incluido en el presupuesto del próximo año. Caminaron con sus consignas por la avenida Amazonas hasta la plataforma financiera, en el norte de Quito, donde fueron recibidos por una delegación gubernamental. Al momento, se esperan los resultados de la cita.
Tras el hallazgo de un reo muerto en el baño de un pabellón de la penitenciaría de Guayaquil, las autoridades investigan este hecho para determinar si se trataría de un suicidio o no. William Young nos informa que con este caso ya superan los 300 los fallecidos en las cárceles del país. Según el parte de la policía, apareció colgado en uno de los baños y nadie en el interior del pabellón 6 de la penitenciaría de Guayaquil sabe qué le pasó a Cristian Freire. De acuerdo al informe, habrían pasado 10 horas desde que sus compañeros de celda lo vieron por última vez. Con este nuevo caso se evidencia un aumento alarmante de muertes en las cárceles del país. Según los datos de la policía, en 2020 hubo 37 víctimas mortales en los centros penitenciarios, mientras que en lo que va de este año ya son 329 fallecidos, es decir, 292 más, la mayoría masacrados y quemados. Afuera de la penitenciaría volvió la desesperación por lo que adentro ocurre. Algunos abogados denuncian que los procesos para tramitar las excarcelaciones se siguen retrasando. Lamentablemente aquí se demora 2 meses un trámite para solicitar el expediente. Mientras que el proceso de pacificación en las cárceles, anunciado por el gobierno hace un mes, aún no tiene nada concreto, según la legisladora Geraldine Weber, miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea y que también fue convocada para este plan. Si ellos están armados hasta los dientes, si ellos tienen el control de las cárceles, ¿de qué paz estamos hablando? Hay que desarmar ese crimen organizado, hay que recobrar el control de las cárceles. A este proceso de pacificación también fueron llamados activistas de derechos humanos y la conferencia episcopal, que nos confirmó que las reuniones convocadas desde el Ejecutivo sobre este tema se han suspendido y por ahora todo sigue estancado. Más de 26.000 candidatos aspiran a entrar a la Policía Nacional, unos motivados por combatir la ola delictiva y otros por la crisis económica que afrontan. Este proceso se da en medio de los hechos violentos que continúan, como un intento de sicariato en Durán. Nos reporta José Carlos Alvarado. Llegaron desde temprano hasta las instalaciones de la Policía Judicial en Guayaquil. Son decenas de jóvenes que se realizarán una prueba de estatura y así continuar el proceso de reclutamiento en la Policía Nacional. La autorización. Cada uno revisaba si tenían sus documentos listos para esta fase. Sus familias también acudieron y observaban cómo iban entrando uno a uno. Algunos de ellos comentaron que lo hacen por la crisis económica y la falta de empleo. Estamos viviendo una crisis económica en todo el Ecuador y creo que es necesario salir adelante uno mismo con el apoyo de nuestros padres. Hasta el momento la institución reporta que de 46.800 carpetas que se subieron por parte de los aspirantes a nivel nacional, 26.600 fueron aceptadas. Además de la esperanza que hay entre estos aspirantes en ser elegidos por la Policía Nacional, también hay conciencia sobre lo que tienen que enfrentar en las calles. Una ola delictiva que ha recrudecido durante este año. Al menos ahora que solo por robarte un teléfono te quieren ir haciendo daño. Y la verdad es que cada uno de nosotros queremos estar preparados para debatir la delincuencia, la verdad. La policía aclaró que los jóvenes primero deben prepararse por lo menos durante 2 años para salir a patrullar. Ellos son designados a las áreas de influencia de mayor connotación, es decir, lógicamente donde que tenemos mayor trecho de delincuencia. Justamente en Durán, uno de esos puntos, se reportó un intento de sicariato en la 5ª etapa de El Recreo. La entidad reconoció que por lo menos en la zona que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se necesitan 15.000 policías y actualmente cuenta con 9.000. El cronograma para la reapertura progresiva de la frontera entre Ecuador y Colombia iniciará esta tarde y serán los transportistas de carga internacional los primeros y únicos autorizados para cruzar el puente internacional de Rumichaca. Nuestra corresponsal Paola Andrade con los detalles. La apertura de la frontera entre Ecuador y Colombia contempla 3 fases. La primera involucra exclusivamente al transporte internacional de carga pesada y arrancaría a las 3 de la tarde de este miércoles. Esto luego de 20 meses que permaneció cerrado el paso debido a la pandemia. Se nos ha dicho que son 11 kilómetros. Los conductores no pueden ir al centro de la ciudad, no pueden hacer otra actividad
que sea la de ir directamente a bodega, descargar sus mercancías y retornar nuevamente. Para esta jornada, el ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Marcelo Cabrera, y su homóloga Ángela María Orozco firmarán un plan piloto para iniciar oficialmente con esta etapa de reapertura. Esta apertura por el puente internacional de Rumichaca, que inicia justamente para el paso de vehículos pesados. Por el momento hay presencia policial en el puente internacional de Rumichaca debido a que comerciantes colombianos realizaron un plantón exigiendo la apertura total. Seguimos informando. Los presuntos secuestradores de la hija de alias Fito fueron detenidos esta madrugada. La policía y fiscalía realizaron allanamientos en 3 provincias del país para aprehender a 4 ecuatorianos y 2 extranjeros. No descartan que hayan más implicados. Karen Ceballos con el reporte. Media docena de allanamientos realizó la policía en las provincias de Manabí, Pichincha y Santa Elena. La unidad antisecuestros le seguía la pista a los presuntos responsables del rapto de 2 jóvenes, ocurrido la noche del 17 de noviembre en Manta, y que 4 días después fueron rescatadas en una zona rural cuando sus captores las abandonaron. Tras un contundente operativo policial, se detuvo a 6 personas, 4 de nacionalidad ecuatoriana y 2 extranjeros, sospechosos del delito de secuestro de las 2 jóvenes ecuatorianas Michelle M. y María B. Una de las víctimas es hija de alias Fito. Él cumple sentencia en una cárcel y la policía lo señala como cabecilla de la banda delictiva Los Choneros. Según la UNACE, ese antecedente habría motivado el secuestro, pues del rescate no se conoce de pago o condición cumplida por la familia de las jóvenes. Parte de la investigación nos hace presumir que existían como tal una coerción hacia el padre de una de ellas para victimar a otro interno al interior de las cárceles. 2 vehículos y 7 teléfonos son parte de las evidencias. Los detenidos, que bordean entre los 20 y 35 años de edad, no tienen antecedentes penales y 2 son de nacionalidad venezolana. Para las próximas horas esperan la realización de la audiencia de formulación de cargos. Golpe al narcotráfico. Cerca de 3 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Guayaquil. La droga estaba oculta dentro de un sótano en una zona de difícil acceso. Melín Ochoa nos informa que el valor del cargamento en Europa supera los 228 millones de dólares. Por afuera, la casa es rústica y no llama la atención, pero adentro hay un sótano donde los narcos ocultaron 2.800 bloques de cocaína, casi 3 toneladas de droga. Están acopiando en diferentes puntos de Guayaquil para posterior estas sustancias sean llevadas hacia los diferentes puertos de Guayaquil para poder contaminar los containers y posterior dirigirse a los diferentes puertos, sea de Europa o del país del norte. El decomiso se realizó la noche del martes en la cooperativa Guerreros del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. La zona es de difícil acceso, incluso para acceder a este centro de acopio se tuvo que colocar una escalera. Sabemos que en el punto hay una disputa de territorio por la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Por este caso no hay detenidos, mientras tanto la policía continúa investigando cuál iba a ser el destino final del cargamento. Las casi 3 toneladas de cocaína en Estados Unidos están valoradas en 114 millones de dólares, mientras que en Europa la cifra asciende a 228 millones de dólares. En lo que va del año en Ecuador, la policía ha incautado 200 toneladas de droga. Seguimos con más aquí en Televistazo. Encuentran los cadáveres de 2 funcionarios municipales que fueron arrastrados por la corriente en una quebrada en el noroccidente de Quito. Alex Ceballos nos informa que una de las víctimas estaba a punto de jubilarse. Los obreros municipales intentaban evacuar el agua lluvia acumulada en un barrio del noroccidente de Quito, cuando repentinamente la fuerza de la corriente los golpeó. Después de varias horas de búsqueda, los cuerpos fueron encontrados. Alfonso Eduardo Núñez, de 60 años, y Diego Francisco Lozada Martínez, de 37. Este martes Alfonso estaba de cumpleaños y le faltaban pocos días para jubilarse de la empresa, pero la desgracia ocurrió. Estamos apenados porque ellos son nuestra familia, la familia Lemab. El gerente de la empresa de agua potable de Quito señala que los 2 trabajadores estaban asegurados,
y sus familias recibirán el apoyo correspondiente. Esto es un tema que siempre nos enseña. Tenemos todas las medidas de seguridad, tenemos especialistas en riesgo. Se realizan los estudios para evacuar totalmente el agua lluvia sin afectar a los conjuntos habitacionales de la zona. Incluso se pidió el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Teníamos la posibilidad de pensar en unas detonaciones dirigidas para lograr el desfogue. Sin embargo, me acaba de informar el director del Cuerpo de Ingenieros que no va a ser necesario. El fallecimiento de los 2 obreros de la empresa de agua potable enluta al municipio capitalino. Los trabajos continúan para enfrentar el fuerte periodo invernal que soporta la ciudad. Seguimos aquí en Televistazo. Autoridades de Guayaquil, Durán y Daule ajustan los cronogramas de actividades ante las nuevas disposiciones del COE nacional y la presencia de la variante Omicron en el país. En el puerto principal, los dueños de los monigotes gigantes temen la interrupción de la ruta que tradicionalmente se cumple en el suburbio de la ciudad. Nos cuenta Bessie Granja. En el suburbio de Guayaquil, artesanos culminan la elaboración de los años viejos gigantes. Sin embargo, entre los creadores de estas figuras existe temor de que las nuevas disposiciones del COE nacional causen una posible interrupción de la ruta de los monigotes, que se cumple cada año como parte de las actividades que promueve el municipio de Guayaquil. Fausto Meregildo detalla cómo toman las nuevas disposiciones. De sorpresa nos coge, porque imagínense tanto que tenemos invertido tiempo y más que todo dinero invertido ahí, y que de un momento a otro digan, no, ya no va a haber nada. Se hace préstamos a veces para poder terminarlo y para que la gente se venga a divertir, ¿no? Mientras en Daule no se realizarán eventos masivos como conciertos, acatando las regulaciones, indicó el alcalde de ese cantón, Wilson Cañizares. Ahora pues justamente hay reuniones previstas más que por entrega de juguetes, cena para adultos mayores. Entonces, lógicamente que vamos a tener en cuenta el aforo correspondiente. En Durán, las autoridades prohibieron los eventos públicos y privados en espacios abiertos. En mercados y centros comerciales se mantiene el aforo del 75%. Atención, y hace pocos minutos el COE de Guayaquil emitió resoluciones para las festividades de Navidad y fin de año tras las decisiones del COE nacional. Atención, en la ciudad se mantendrá un aforo del 75% en mercados, supermercados, ferias y demás. La alcaldía también decidió que el acceso a la playa Varadero sea desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 18 horas. Además, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Y sobre la quema de monigotes, indicaron que se cumplirá en la medida que el COE nacional asigne recursos humanos, logísticos y financieros. Sin duda, en las próximas emisiones habrá más detalles sobre estas resoluciones de última hora del COE cantonal. Y en el mismo tema, en la provincia de Santa Elena, municipios se están definiendo las acciones para las fiestas de Navidad de fin de año. En Salinas, por ejemplo, se prohíbe el ingreso a la playa desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. William Young está en ese cantón para ampliarnos la información. William, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en la provincia de Santa Elena hay expectativa tras las decisiones del COE nacional sobre las restricciones por estas fiestas de Navidad y fin de año a escala nacional. Sin embargo, aquí los representantes de los municipios de los 3 cantones ya están tomando decisiones, específicamente aquí en Salinas. Escuchemos lo que dijo el director municipal de turismo de Salinas. Los establecimientos ya tienen preparadas muchas cenas, muchos eventos que se han realizado, lógicamente tendrá que cumplir con el tema del aforo. Tenemos informes de algunos establecimientos que sí han sufrido ya el tema de las reservas, ¿no? Algunas reservas que ya estaban realizadas, tenemos entendido de que en algunos establecimientos se han cancelado. Ahora, entre las resoluciones que están vigentes, al menos aquí en Salinas, es la prohibición de visitar la playa, es decir, bajar a la arena de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Los integrantes del municipio nos han indicado que van a tener reuniones con personal de la Intendencia de Policía para definir cómo serán los controles en bares y discotecas para el tema de aforo. Tendremos la actualización de estos temas en nuestras próximas emisiones de Televistazo. Con esta información nosotros retornamos a estudios. Buenas tardes. Sí, estamos despidiendo, Tania. Y como siempre habrá más información en Televistazo Estelar a las 19 horas. Un abrazo.